Simplemente, María Jesús, ¿puedes igual comentar algo de la siguiente sesión? O de... Vale, pensaba comentarlo al final, para cuando estuviese ya todo el mundo incorporado, que nuestra próxima conferencia va a ser el 26 de marzo, que va a ser con un psicólogo, con Marino Pérez Álvarez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, y el título de la conferencia va a ser La psicología de las edades de la vida, creciendo a través de la crisis. Me parece que también puede ser un tema interesante en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad, Miguel? Muy interesante, interesantísimo. Vale. Pues sí, yo creo que sí. Sería el 26 de marzo a las 8 de la tarde y de momento con el mismo procedimiento que estamos empleando hasta ahora, porque no tenemos otra posibilidad. Pero todo esto queda pendiente. Nos veremos este verano, si Dios quiere, Miguel, y podremos reunirnos, ¿verdad? Claro que sí. Me sentiré Desde muy luego feliz que sí. de poder hacerlo. Y nosotros también de estar contigo. Bueno, en nada van a ser las 8, con lo cual daremos Vale, el y ya comenzamos. Ya no va a haber aviso de inicio de transmisión. Cuando dé las 8 te digo que adelante, por respeto a los... Ahora ya, cuando quieras, María Jesús. Vale. Buenas tardes. Vuelvo a estar con todos ustedes, la Asociación Viento del Norte, a través de esta conferencia online. Por ahora, la única forma posible de volver a encontrarnos. Damos paso a la actividad 137, una conferencia titulada Fundamentos de la fisioterapia en la salud mental. Será impartida por don Miguel Muñoz Cruzado y Barba, canario de nacimiento, malagueño de vivencias y leonés de adopción, y me consta que muy amante de Asturias y sobre todo de Luarca. Es enfermero, fisioterapeuta, doctor por la Universidad de Málaga, en la que fue durante más de 20 años profesor en los departamentos de enfermería y fisioterapia. Fue también director del Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia y es autor de numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. En la actualidad es vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapia y Salud Mental. Agradecemos su generosa disposición a participar con nuestra asociación, ya desde el primer momento que contactamos con él, pronto va a hacer unos 2 años, y que fue a través de unos buenos amigos, Juan Jesús Fernández y Olga Antelo, vecinos de Almuña, con quienes pasa largas temporadas en los veranos luarqueses. Con ellos departe entre libros, conversaciones y afectos. Ojalá que pronto podamos volver a reunirnos todos y que puedas volver a estar aquí con ellos, como a ti te gusta. Gracias a Miguel por no haber olvidado su compromiso a pesar de las circunstancias tan adversas, para hablarnos desde su gran profesional y también desde el afecto grande que hacia él tenemos, quienes te conocimos. Nos vas a hablar de un tema o de un estado humano que siempre interesa, y más en estos momentos como es el estado de la salud. Sin más, quiero también agradecer aquí la colaboración del Ayuntamiento de Valdés, que participa con nosotros, colaborando y prestándonos esta plataforma con la que podemos llegar a todos ustedes. Sin más, le cedo la palabra a Miguel para que nos hable de este tema tan interesante como es la fisioterapia en la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Yo debo agradecerles a ustedes también el que se hayan acordado de mí para ello. Y debo decirles que me siento enormemente feliz de esta experiencia que vivo hoy. De esta experiencia que vivo en este tiempo en los que, con independencia de la terrible tragedia que supone a nivel mundial la pandemia de la COVID, estamos asistiendo a una impresionante eclosión
del desarrollo científico que ha permitido que en menos de un año hayan aparecido más de una vacuna contra este terrible virus. Pero es que además muy pronto van a aparecer más vacunas todavía y además van a aparecer medicamentos para que puedan ser tratadas las personas que están afectadas de esa enfermedad. Yo me siento muy feliz por ello. Y me siento también feliz de que esta conferencia, que en principio estaba pensada para poder desarrollarse en la bella Casa del Mar de Luarca, pues se tiene que hacer desde las antípodas de Luarca, antípodas no mundiales, pero antípodas nacionales. Estamos ahora mismo en el sur de Málaga, en la provincia de Málaga, al sur, en la orilla del mar, en un pueblo precioso que se llama Torre del Mar, donde vivo, y gracias a la tecnología, al desarrollo tecnológico de la ciencia y de la comunicación, pues puedo hacer esta charla desde mi casa. Así que por ello me siento muy feliz. Voy a tratar de hablar de lo que es la fisioterapia en la salud mental y voy a hablar sobre todo de lo que son sus bases científicas y filosóficas. Yo no puedo empezar mi conferencia sin agradecer enormemente a los organizadores, la Junta Directiva de Viento del Norte, la Asociación Viento del Norte, que ha tenido la deferencia de invitarme para poder hablarles a ustedes de algo tan apasionante como es la fisioterapia en la salud mental. Y voy a hacerlo enseñando un poco cuáles son las bases filosóficas y las bases científicas de esta ciencia. Muchas gracias por atenderme y espero que les guste. A este respecto, hemos de tener en cuenta que el concepto que el propio ser humano tiene de sí mismo ha ido experimentando importantes cambios a lo largo de la evolución de su presencia en la Tierra, constituyendo un verdadero y apasionante enigma su comprensión acerca del espíritu y la materia que lo sustenta, lo que ha supuesto la aparición de grandes escuelas del pensamiento y de las ciencias en los diversos momentos históricos de la humanidad. Es evidente que el desarrollo humano del Homo sapiens, a partir de aquellos hombres del Neandertal y del Cromañón, existentes en la Europa del inicio del Paleolítico superior, fue modificando tanto su estructura y aspectos corporales como los elementos anímicos y socioculturales que lo diferencian del resto de los homínidos. En este sentido, hemos de observar que aunque nuestra inteligencia de Homo sapiens no debe ser superior a la que tuvieron aquellos neandertales desaparecidos de la península ibérica 29.000 a 27.000 años de Cristo, existen argumentos que nos llevan a afirmar que sí hay en ellos una diferenciación intelectual, especialmente en cuanto a la simbología, que es lo que produjo la aparición de relaciones sociales y artísticas como la vida tribal y el uso de collares, pulseras, cinturones y otros elementos que no solo sirvieron como ornamentos, sino como elemento diferenciador de la tribu a la que pertenecían. En este sentido, los hallazgos de la Peña de los Gitanos en Granada, España, demuestran que en el Neolítico ya se usaban elementos de adorno como colgantes, cuentas, elementos anulares, cónicos, abalorios, alfileres y otros elementos dentados. Ampliamente conocido el uso del maquillaje por los egipcios desde el año 4000 a.C., buscando con ello algún tipo de protección contra las enfermedades, podemos decir que ya nuestros ancestros neandertales decoraban su cuerpo con pinturas y ornamentos hace más de 50.000 años, como lo acaba de constatar un grupo de científicos que ha obtenido la primera evidencia de que esta población se maquillaba, algo que los arqueólogos consideran como una conducta moderna y un pensamiento simbólico
característicos de los seres humanos actuales. Pero paralelamente con esta evolución intelectual, hay también que tener en cuenta que el cuerpo del Homo sapiens fue volviéndose más ligero que el de sus ancestros neandertales, especulándose con toda lógica sobre si la causa de ello fue la aparición de elementos para la caza, que como el arco les ahorraba el esfuerzo de correr hasta llegar al elemento a cazar. A la vez que con esa mengua en sus dimensiones y pesos corporales, les iban a ir permitiendo trasladarse a grandes distancias sin aumentar su cansancio. Se puede, por tanto, afirmar que la evolución humana ha ido en todos los aspectos que configuran el concepto de ser humano, aspectos que van desde su propia conformación musculoesquelética a sus capacidades intelectuales más excelsas. Siendo apasionante la observación de este desarrollo en las distintas eras, desde la aparición de la piedra tallada como arma a las escenas socioculturales rupestres representadas en tantas cuevas en el mundo entero. De lo dicho, se deduce que existe una perfecta conjunción en los diversos elementos que conforman al ser humano, de tal manera que, excepto para su pormenorizado conocimiento, no es posible realizar un estudio parcelario de cada uno de ellos. Es decir, el estudio anatómico, por ejemplo, de la cabeza, no deja de ser absolutamente incompleto si no se relaciona con el resto de las estructuras anatómicas del cuerpo del que forma parte y del que depende. El ser humano es, por tanto, un ente complejo, del que su anatomía no deja de ser uno de sus múltiples atributos, estando todos ellos de tal manera entrelazados que cualquier alteración positiva o negativa en uno va a repercutir en todo el resto. Es por ello que el conocimiento de sus distintos componentes ha sido, es y será una preocupación constante en el desarrollo evolutivo de la humanidad que, desde sus orígenes, ha intentado conocer esa serie de fenómenos que no solo le dota de supremacía con respecto al resto de los seres humanos y de los no humanos, de todos los seres creados, sino que además supone una posibilidad diferenciadora entre cada uno de los individuos que fueron, son y serán componentes de la especie humana. Tras esta breve introducción, podremos concluir que no existe una salud física y una salud psíquica, pues el término salud, que es una verdadera utopía de un estado de perfección en los órdenes biológico, psicológico y social, no se puede entender de manera parcelaria, sino como una totalidad, debido a la fusión de estas dimensiones que forman lo que es el ser humano. Del mismo modo que se relaciona el cuerpo con la sombra que proyecta, las alteraciones físicas producen trastornos psíquicos, al igual que las desviaciones psíquicas conllevan perturbaciones físicas. Y es que las numerosas especulaciones acerca de la concepción del ser humano que a lo largo de la vida se han sucedido, llegan a que la teoría general de los sistemas desarrollada por Ludwig von Bertalanffy hacia 1940 establezca que el ser humano es un sistema abierto, íntimamente relacionado con todo lo que lo rodea, reconociendo con ello la enorme complejidad de todo lo que se relaciona con su equilibrio y por ende con su salud. Dicho reconocimiento fue asumido por la Organización Mundial de la Salud cuando, en 1978, reconoció como insuficiente el concepto de salud biológica, admitiendo como determinantes de la salud los factores psicológicos y sociales. Pero si al concepto de sistema abierto añadimos el de salutogénesis, ideado por Antoniowski hacia 1970, en el que se establece que los seres humanos gozamos de grados de salud, y esos grados de salud van en función de nuestras capacidades de afrontamiento a los diversos estresores que en el orden psicosocial y biológico nos abordan continuamente. Podremos comprender, por tanto, que la salud como concepto total es una absoluta utopía. En efecto, si observamos la imagen, podremos ver que la reacción
de la salud de los individuos ante un determinado estresor puede producir un aumento o salutogénesis, como por ejemplo ocurriría en una vacunación efectiva frente a una determinada enfermedad. O por el contrario, produciría un deterioro de la salud o patogénesis, cuyo estadio máximo coincidiría con la muerte del individuo, como sería en el caso de una enfermedad incurable. A partir del modelo de salud biopsicosocial, podemos establecer que la salud humana viene determinada por la capacidad de reacción de los individuos ante los estresores, que son hechos y factores internos y externos de naturaleza biológica, psíquica y social, individual o ambiental, subjetiva u objetiva, genética o adquirida, que modulan el equilibrio dinámico que define su estado de salud o enfermedad, la forma de manifestarse, su evolución y sus consecuencias. Y no será difícil comprender la interrelación de todos ellos en la salud humana, observando que, a medida que la relación entre ellos crece en un individuo, también lo hace su grado de salud. Centrándonos ya en el objetivo de esta ponencia, podemos establecer que, rememorando lo ya dicho por Aristóteles, en el sentido de que psique, alma y cuerpo reaccionan complementariamente uno con otro, y que un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo y a la inversa, un cambio de la estructura del cuerpo produce un cambio en la estructura de la psique, insistimos una vez más en que no es posible hablar de salud corporal y de salud psíquica por separado, pues ambas van de la mano, de tal manera que las alteraciones positivas o negativas en cualquiera de las esferas que componen el individuo repercuten en igual sentido en el resto de ellos. Se impone, por tanto, establecer que si los desequilibrios psíquicos producen evidentes expresiones somáticas, del mismo modo, y siguiendo la vía antagónica, las correcciones de esos defectos somáticos secundarios a alteraciones psíquicas deben producir el alivio de esas psicopatías. De este modo, la depresión, la ansiedad, las esquizofrenias, la anorexia, la bulimia, las adicciones, la bipolaridad y otras muchas alteraciones psíquicas son susceptibles de un tratamiento físico, coadyuvante al tratamiento psiquiátrico y o psicológico que precisen. Y no solo eso, sino que el mantenimiento del buen estado físico supone un medio preventivo de primer orden para muchas alteraciones psíquicas. Abundando en la reciprocidad de las vías de afectación psíquica y somática, observaremos que las alteraciones somáticas, tanto enfermedades como traumatismos, producen tristeza, depresión, ansiedad, psicosis, trastornos somatotrófos, duelos, sentimientos de pérdida, etc. Del mismo modo, y como ya hemos visto, las alteraciones psíquicas conllevan trastornos somáticos que, mantenidos en el tiempo, pueden originar verdaderos problemas de salud física. En este sentido, hemos de observar que las expresiones físicas de las alteraciones mentales siguen unos patrones determinados sobre los que se puede y se debe actuar en beneficio de la solución del trastorno que las origina. Así, como vemos en el esquema, el sentimiento de alegría hace experimentar al individuo sensaciones de crecimiento y exteriorización hacia arriba, mientras que el sentimiento de tristeza, por el contrario, hace bajar y encogerse al individuo. El sentimiento de rabia lo proyecta hacia adelante, enfrentándose a cualquier cosa, mientras que el sentimiento de miedo le lleva hacia atrás y a la interiorización de sus sensaciones. Desde el punto de vista anatómico, estas posturas son debidas a la puesta en acción de determinadas cadenas musculares que, mantenidas en el tiempo, pueden desarrollar desequilibrios anatómicos. Podemos, por tanto, afirmar
que la postura no es solamente una clave acerca del carácter, sino que también es una expresión de la actitud del individuo ante su experiencia de vida. Entrando en detalle acerca de la expresión somática de las emociones, considero interesante observar en este esquema que les presento, que fue elaborado en 2013 en la Universidad de Aalto, en Finlandia, esta muestra de las respuestas energéticas que se producen en el cuerpo humano ante determinadas emociones, teniendo en cuenta que el color rojo marca las zonas de mayor intensidad y el azul es de menor intensidad, lo que nos hace entender por qué suceden ciertas actitudes somáticas ante determinadas emociones. Llegados a este punto, podemos formularnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tienen las afectaciones mentales respuestas en el estado físico de los afectos? ¿Tienen las alteraciones físicas manifestaciones en el estado mental? ¿Se puede tratar una alteración física mediante un tratamiento psicológico? ¿Se puede tratar una alteración psíquica mediante un tratamiento físico? ¿Cómo se denomina el tratamiento por medios físicos? ¿Cómo deberá denominarse entonces el tratamiento físico de los procesos mentales? Hablemos, pues, de fisioterapia en salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como una condición que permite el óptimo desarrollo psicológico, intelectual y emocional del individuo. Por otra parte, también la Organización Mundial de la Salud define la fisioterapia como el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de medios físicos previenen, curan, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud, estableciendo en su declaración de principios que el movimiento es uno de los conceptos claves en el que participan los factores externos e internos y que la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente es necesaria para producir un cambio positivo en la conciencia corporal del movimiento. Y se trata, por tanto, no solo de moverse, sino de hacerlo con una verdadera conciencia del movimiento, lo que implica el concepto de calidad de movimiento. Este concepto, dictado por el psicoanalista francés y profesor del movimiento, Jacques Dropsy, que además de desarrollar el concepto de dicotomía basado en movimientos basales, estableció en 1987 la teoría de las 4 dimensiones que intervienen en la calidad del movimiento, que son la dimensión física, la dimensión fisiológica, la dimensión psicológica y la dimensión social existencial, indicando que solo cuando las 4 dimensiones están en armonía se puede observar una función psicotónica completa. Abundando en las repercusiones de cada una de las citadas dimensiones en la calidad del movimiento, diremos que la dimensión física conformada por el propio cuerpo físico material, es decir, huesos, músculos, nervios, arterias, etc., repercute en el recorrido y la forma del movimiento, mientras que la dimensión fisiológica, es decir, los procesos fisiológicos como respiración, circulación, sistema nervioso central, metabolismo, etc., repercute en el flujo, la elasticidad y el ritmo del movimiento. Por otro lado, la dimensión psicológica, compuesta por las emociones, los pensamientos, sentimientos e impulsos, van a repercutir en la atención, la expresión y la intención del movimiento. Y por último, la dimensión social y existencial es una dimensión puramente humana que es la que conlleva la capacidad racional y de autorreflexión. Es la dimensión que nos separa de los animales y que repercute en la autoconciencia del movimiento, en la creatividad, la racionalidad y la presencia. La fisioterapia en salud mental, en su búsqueda del equilibrio armónico de las 4 dimensiones, establece un objetivo general consistente en la búsqueda del mayor grado de salud posible en el individuo y para ello instituye 2 objetivos específicos, 2 elementos fundamentales, que son, por un lado,
el aprendizaje de un movimiento calidad y, por otro, las estrategias para mejorar la calidad del movimiento. En cuanto a los factores del movimiento que integran las 4 dimensiones, son la respiración, que condiciona el flujo, el ritmo y el tiempo del movimiento, el equilibrio, que afecta a la estabilidad postural, la coordinación y el espacio, y la conciencia, que determina el centro, la unidad y la energía del movimiento. El proceso de aprendizaje de un movimiento de calidad queda establecido en este carrusel que les muestro, en el que observamos que se comienza por conceptualizar el movimiento, contactando con los elementos del medio en el que se va a desarrollar la actividad, explorando y experimentando el movimiento e integrando la experiencia, creando con ello conciencia del movimiento, dominándolo y reflexionando sobre todo el proceso para volver a iniciar el ciclo de manera que vaya produciéndose un aumento en la calidad del movimiento inicial. En este proceso de aprendizaje, el fisioterapeuta deberá estar presente y tener conciencia del movimiento a realizar, con el fin de poder explicárselo al paciente. Asimismo, deberá establecer una relación de confianza y aceptación, construir una relación con el paciente, identificar recursos de movimiento, seguir el proceso del movimiento, desarrollar el rol de padre y madre, cuidando y educando al paciente al mismo tiempo y creando el ambiente físico que permita la máxima calidad de movimiento. Como estrategias promotoras de la calidad del movimiento, se deberá tener en cuenta el ciclo de aprendizaje de la conciencia de movimiento visto en la diapositiva anterior, que la vuelvo a mostrar, y se deberá tender a la orientación y guía en lugar de corrección, se deberá estar en movimiento, utilizar la palabra y establecer referencias tanto internas como externas. Definimos la fisioterapia en salud mental como una especialidad de la fisioterapia que comprende un amplio conjunto de técnicas dirigidas directamente a mejorar los trastornos mentales. El fisioterapeuta que trabaja en salud mental puede ofrecer un gran arsenal de abordajes físicos de tratamiento dirigidos a relajar síntomas y mejorar la calidad de vida. Por tanto, el fisioterapeuta aporta un gran apoyo en la evaluación y tratamiento de pacientes mentales que normalmente se ofrece junto al tratamiento farmacológico y o psicoterapéutico en el contexto del equipo interdisciplinar. Se sitúa, pues, la fisioterapia de salud mental como un puente entre las distintas dimensiones de la salud, siendo sus bases la actividad física adaptada, técnicas de conciencia corporal, concienciación del movimiento, terapia psicomotora, movimiento funcional y estimulación física, fundamentando todo ello en la ciencia del movimiento, las ciencias de la pedagogía, las ciencias psicológicas, las ciencias biosanitarias y las ciencias de la comunicación. En cuanto a las bases filosóficas de la fisioterapia en salud mental, llamamos la atención sobre la siguiente diapositiva, en la que, tras todo lo dicho, insistimos de nuevo en que, salvo para su estudio pormenorizado, resulta absolutamente imposible desligar en los individuos la parte biológica de la psicológica, dado que las afecciones de una van a producir alteraciones en la otra, razón por la que se deberán tener en cuenta y ser tratadas a la vez, debiendo observarse al propio tiempo la inexistencia de enfermedades, sino de enfermos, dadas las distintas circunstancias concomitantes a cada proceso y las distintas capacidades de respuestas a ellas de los distintos individuos. Desde el punto de vista filosófico, fue el dualismo racional, defendido por Platón y Descartes, entre otros, el que formuló la composición del ser humano en cuerpo y alma como dos realidades independientes, para con posterioridad la filosofía de la ciencia, entre cuyos autores destacamos a Popper y Nagel, establecer la interdependencia de ambas realidades. Por otro lado, la sociología de la salud, cuyo máximo exponente es Antoniowski,
con su teoría de la salutogénesis, vista ya con anterioridad, recordamos que expone que nadie totalmente está sano o totalmente enfermo. Las personas se mueven continuamente entre la salud y la enfermedad. Si a ellos unimos el concepto biopsicosocial de la salud, insistiremos una vez más en que, desde el punto de vista filosófico, la salud mental como parte del propio concepto salud no deja de ser una utopía, por lo que nuestro objetivo deberá ser la consecución del mayor grado de salud mental posible en cada situación, para lo cual será necesario el mayor grado posible de salud en cada uno de los determinantes de salud de los individuos. Desde el punto de vista científico, las bases de la fisioterapia en salud mental proceden de las ciencias del movimiento, como dijimos, la pedagogía, la psicología, las ciencias de la salud, la medicina y las ciencias de la comunicación. Tomando como ejemplo la esquizofrenia, definida por Fieber y Wasserli como un desorden del sistema corolario de descarga que integra el sistema motor del pensamiento con los sistemas sensoriales de la conciencia, tratamos de explicar los efectos que desde la fisioterapia se pueden lograr sobre este desorden, esta enfermedad. Recordando algunos conceptos neurofisiológicos sobre la porción no cortical del control motor, tendremos en cuenta que los estímulos motores generados por la corteza motora cerebral se propagan por el tronco cerebral hacia la médula, recibiendo en ese viaje las modulaciones del cerebelo y de los ganglios basales. Peculiaridades que progresan a través de las motoneuronas espinales hasta el músculo esquelético. Si observamos este modelo teórico del control motor, vemos que la orden motora generada por el cerebro y modulada por el cerebelo y los ganglios basales, que a través del sistema motor llegan a las unidades musculoesqueléticas, producen efectos motores y sensitivos. Estas sensaciones percibidas por los receptores sensoriales ubicados en los efectores o relacionados con el movimiento son devueltas al cerebro constituyendo una información denominada retroalimentación externa o reaferencia. Se puede afirmar que, aunque el cerebelo no parece ser necesario ni para la percepción ni para la generación del movimiento, está demostrado que este órgano participa de la regulación de la postura corporal e indirectamente en la regulación del movimiento. Por otro lado, el cerebelo también interviene en el ajuste de la salida de los programas motores, tanto desde la corteza cerebral como también desde la médula, recibiendo información desde las áreas motoras y premotoras de la corteza a través de la vía córtico-pontocerebelosa, información que se conoce como retroalimentación interna o descarga del corolario. A su regreso al cerebro, la respuesta motora y sensitiva conseguida es comparada con la que se esperaba de la orden que originariamente partió del cerebro, e incluso con las percepciones de experiencias previas, procediéndose entonces a las correcciones necesarias en la búsqueda de las mejores consecuencias. Cabe, por tanto, establecer que cualquier alteración neurobiológica negativa produce anomalías en el funcionamiento de los circuitos cerebrales, a la vez que se ven traducidos por la alteración postural y conductual negativa del individuo. La reiteración de estas acciones, sin intervención correctora alguna, consigue arraigar esas anomalías conductuales e incluso aumentarlas negativamente. Por el contrario, cualquier alteración neurobiológica positiva, como el caso de la fisioterapia, mejorará el funcionamiento de los circuitos cerebrales, produciendo beneficios en la reestructuración postural y conductual del individuo. Beneficios que irán reforzando el aprendizaje saludable, logrando con ello mejorar la conducta del paciente. Pero, ¿es tan importante la fisioterapia en salud mental? La respuesta se torna contundente si tenemos en cuenta que una cuarta parte de la población mundial padece disfunciones y problemas de salud mental.
que los trastornos depresivos constituyen la cuarta causa en importancia de discapacidad en todo el mundo. Que adolescentes de entre 11 y 15 años ya sufren depresión. Que una de 4 personas con enfermedades musculoesqueléticas padecen algún tipo de trastorno mental. Que el cuidado de estas personas es muy complejo, por lo que requiere una competencia específica, una especialización. El ejercicio físico y la especial atención al cuerpo son temas del máximo interés en la actualidad y que el ejercicio y el conocimiento del cuerpo con un enfoque biopsicosocial son factores importantes en los programas de rehabilitación orientados a la promoción de la salud, a la prevención y tratamiento de los desórdenes mentales, así como a la rehabilitación de los individuos que la padecen. Podemos, pues, decir que la fisioterapia en salud mental tiene un amplio recorrido. Con una orientación centrada en la persona, la fisioterapia en salud mental se dirige a niños, adolescentes, adultos y ancianos que padecen trastornos leves, moderados o graves, agudos y o crónicos de salud mental, según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, el DSM-5 y C10. Dichas actuaciones se realizan tanto en atención primaria como en atención comunitaria, también en hospitales, residencia y otros ámbitos. Vemos, pues, que la fisioterapia en salud mental resulta imprescindible para la consecución de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a mejorar la atención a la salud mental, organizar cuidados específicos en diferentes edades, incluyendo niños, adolescentes y mayores, además en grupos de riesgo relacionados con trastornos alimentarios psicóticos, garantizar el acceso a la atención primaria de las personas que padecen problemas de salud mental y proporcionar tratamientos basados en servicios comunitarios en personas con graves problemas de salud mental. La base general de la fisioterapia en salud mental consiste en la optimización del bienestar y el fortalecimiento de la persona mediante la promoción de la actividad física, el ejercicio físico, la conciencia del movimiento, el movimiento funcional y reuniendo a la vez los aspectos físicos y mentales. En cuanto a las tendencias de la fisioterapia en salud mental en diversos países, observamos que mientras que en el Reino Unido se tiende a una fisioterapia de los trastornos mentales en general, en Bélgica se opta por la fisioterapia psicomotora. Al igual que en Noruega, en Holanda, se actúa desde la psicosomática y en Suecia, Dinamarca y Finlandia por la Basic Body Awareness Therapy. No obstante, existen muchas otras formas de tratamiento físico de los trastornos mentales, como puede ser la masoterapia adaptada, la estimulación multisensorial, el ejercicio terapéutico con actividad aeróbica, técnicas de relajación, etc., la reeducación postural global, la hipoterapia, la hidroterapia, etc., siendo los trastornos más frecuentemente tratados con fisioterapia los del estado del ánimo, como la depresión, los de ansiedad, como la propia ansiedad, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos por estrés postraumático. Trastornos mentales graves, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia, y un larguísimo etcétera. En cuanto a la efectividad clínica de la fisioterapia en salud mental, como podremos ver en las próximas diapositivas, son ya muchos los estudios internacionales que la demuestran, algunos de los cuales han terminado siendo brillantísimas tesis doctorales, hasta tal punto que se puede afirmar que algunos tratamientos de fisioterapia han aportado efectos similares a los medicamentos antidepresivos, pero sin sus efectos secundarios tan conocidos como temidos.
Ya ha llegado el momento de la despedida y no puedo hacerlo sin agradecerles a todos ustedes la atención que han tenido para conmigo al atender la conferencia, esperando que les haya gustado y, por supuesto, reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este acto, la Junta Directiva de la Asociación Viento del Norte. Ahora abriremos un turno de preguntas y estoy dispuesto a responderlas siempre que pueda y de la manera más fácilmente comprensible. Muchas gracias. Adelante, Ana. Adelante, Ana, con las preguntas, por favor. Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la conferencia y comenzamos el turno de preguntas. Un asistente nos pregunta, nos comenta que se puede afirmar que la espiritualidad potencia la acción fisioterapéutica y, por tanto, se podría considerar que un masaje, taoísta sería más efectivo que un masaje fisioterapéutico para curar la misma dolencia, o ¿cómo ves tú? El micrófono. Disculpa, Miguel. ¿Me oyen? No te estábamos oyendo. Si puedes, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, perfectamente. Vale, sí. Pues ahora te escuchamos. Sí, pienso que es que hay un error conceptual. Vamos a ver. Cualquier tratamiento físico, y el masaje es un tratamiento físico, que tenga un fin terapéutico, eso es fisioterapia y lo debe realizar un fisioterapeuta. No sé si ya con eso contesto la pregunta. O sea, cualquier tipo de masaje, el masaje ayurvédico, el masaje Le Freurage, cualquier tipo de masaje que tenga un fin terapéutico, eso es fisioterapia. Perfecto. Y legalmente lo tiene que realizar un fisioterapeuta. Muy bien. Y, por ejemplo, técnicas como la aromaterapia y cromoterapia también... No, la aromaterapia y la cromoterapia son técnicas que no son terapéutica física en cuanto que no se aplica un método físico sobre el individuo. Yo tengo he tenido en el tiempo que estuve como profesor, ya estoy jubilado, ¿no? Pero el tiempo que fui profesor invitaba a veces a que vinieran personas a hablar de ese tema, de la cromoterapia, de la aromaterapia y de las flores de Bach y de otros tipos de... Porque es bueno que se conozcan todas esas técnicas, ¿no? Pero eso ya no es fisioterapia, eso lo daba como cultura general del fisioterapeuta, sí, ¿no? Exacto, como un complemento, sí, comentaban, como un complemento. Sí. Y luego tenemos algún comentario al respecto de que un poco lo que vimos en la presentación y en tu ponencia, de que efectivamente que la salud mental es una utopía. Entonces que todos de alguna manera estamos en un grado diferente de salud mental. Sí, bueno, la salud mental y la salud física. Las personas, Antoniowski lo dice muy claramente, viajamos entre la salud máxima, que no existe, y la muerte. Entonces hay grados de salud. Nosotros podemos generar salud, es lo que él le llama la salutogénesis, o sea, la génesis de la salud, la creación de salud. Cuanto más avanzamos en beneficios de salud, por ejemplo, si un individuo que fuma deja de fumar, está avanzando en salud. Si un individuo que bebe deja de beber, está avanzando en salud. Digo, de beber alcohol. Si un individuo que no hace ejercicio físico empieza a hacer alguna actividad, está avanzando en salud. Quiere decir, va generando salud. Si una persona que hacía todas esas cosas bien y ahora empieza a beber, a fumar y empieza a no moverse, pues entonces, digamos, está generando todo lo contrario. Está perdiendo salud. Entonces, nosotros nos estamos moviendo durante todo el tiempo que estamos en el mundo entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad. Y el máximo de la enfermedad es la muerte, claro. Y el culmen de la salud, nunca se llega a un culmen de la salud. ¿Por qué?
Porque el ser humano, al ser un ser holístico, tendría que tener su cuerpo perfectamente, su fisiología corporal perfectamente, sus afectos perfectamente referenciados, y tendría que tener además los suficientes ceros seguidos del número que sea en la cuenta bancaria, y siempre tendría la pena de que le faltaría un cero más. Conozco gente que tiene mucho dinero y no son felices porque quisieran tener más. Bueno, quiere decir, el ser humano está condenado a no ser absolutamente feliz. Entonces, la felicidad plena sería estar bien, tanto física, psíquica como socialmente, y yo todavía no conozco a nadie que sea la perfección de la salud. La salud es una verdadera utopía, lo dice Antoniowski y yo lo refrendo. Es una verdadera utopía, pero utopía a la cual hay que tratar de llegar. Hay que tratar, o sea, el mundo crece, el mundo se desarrolla siempre en pos de verdaderas utopías. Hay que tratar de ponerse la utopía como al burro le ponen la zanahoria delante, nunca va a llegar a ella, pero avanza. Y debemos avanzar hacia la salud, claro. Muy bien, tenemos que intentarlo, al menos. Luego, en otro ámbito de preguntas, a ver, se hace referencia incluso a algún profesional de la fisioterapia de la conveniencia de estudiar psicología o si se estudia en la carrera psicología o psiquiatría incluso, porque claro, pueden tratar los síntomas, digamos, físicos o las secuelas físicas, pero es más difícil tratar, quiero decir, llegar a la cabeza del paciente, digamos. Entonces, bueno, es sí, una pregunta y a la otra persona que indicaría la conveniencia de estudiar psiquiatría en fisioterapia. No sé si se estudia. Bueno, vamos a ver. Qué duda cabe que cuanto más conoce el fisioterapeuta, cuanto más sepa, más podrá hacer por su paciente, ¿no? No, yo no creo que el fisioterapeuta tenga que estudiar psiquiatría, porque para eso ya están los psiquiatras, ¿no? El fisioterapeuta tampoco trata de quitar el puesto, del rol del psiquiatra. El psiquiatra tiene su rol. No. Vamos a ver, durante la carrera, yo no sé si ustedes saben que en todas las universidades son autónomas todas, entonces los planes de estudio están ahí. Sin embargo, en todos los planes de estudio que yo conozco, en todos hay conocimientos de psicología y se estudian también las enfermedades psiquiátricas. Pero eso no quiere decir que seamos psiquiatras. Nosotros tenemos que conocer lo que son esas alteraciones psíquicas que se presentan en los individuos, y esos conocimientos los tenemos de una manera generalista. Nosotros somos fisioterapeutas, de lo que debemos saber mucho es sobre el tratamiento físico, pero lo mismo que estudiamos eso, estudiamos otras especialidades también, y no por ello nos dedicamos a trabajar en esa especialidad. Dentro de la fisioterapia nosotros podemos desarrollar muchas cosas, y una de las cosas que hacemos es, cuando nos llega un paciente, por ejemplo, con un traumatismo, imaginaos una simple fractura de muñeca, digo simple porque, bueno, puede ser muy complicada, pero una fractura simple de muñeca. Esa persona no solamente tiene un problema físico, que es que la muñeca se le han roto unos huesos, ni tampoco me va a llegar a mí con un problema, digamos, también muscular, porque ha estado durante X días con una inmovilización y ha perdido fuerza. No, esa persona me llega además con otros problemas. Llega con el problema de que tiene dolor o no lo tiene, o tiene miedo al tratamiento que yo le voy a dar, o tiene miedo a su futuro, no sabe cómo va a quedar, o tiene un problema social porque, entre otras cosas, desde que se fracturó la muñeca hasta ahora y lo que dure el tiempo hasta que le den de alta de nuevo y vuelva al trabajo, va a cobrar menos dinero y a lo mejor tiene problemas económicos. Quiere decir, una pequeña fractura de muñeca no es una simple fractura de muñeca y el fisioterapeuta lo tiene que tener en cuenta. O si no, seríamos unos técnicos, como los mecánicos, con todos mis respetos, se plantean ante un coche averiado. Nosotros no nos planteamos ante coches averiados, sino ante personas. Y las personas tienen sus sentimientos y tienen su sociabilidad.
Y todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta para el tratamiento, claro. Independientemente después de que haya compañeros que se dediquen más exclusivamente a tratamientos psiquiátricos dentro de los equipos multidisciplinares de atención a la salud mental. Exacto. Es que yo creo que lo comentaba, bueno, de acuerdo a que hay algunas enfermedades que tienen secuelas físicas y que, por ejemplo, citan la fibromialgia o incluso el insomnio, que parece que tiene un componente psiquiátrico. Por eso, es, en el sentido de que mayor conocimiento, pues mejor. Bien. Sí, sí, todas las enfermedades crónicas, todas tienen su componente. Todas las enfermedades tienen componente psíquico. Ya les he dicho en la conferencia que no existe un ser humano físico y otro psíquico. Yo soy físico-psíquico y psicofísico. ¿Me explico? Sí. Se imbrinca totalmente. Mi cabeza no la puede usted estudiar aparte. Usted no puede estudiar mi espíritu, mi comportamiento, etcétera, aparte de mi físico. Ni puedo yo estudiar el físico de una persona sin conocer también teniendo en cuenta ese comportamiento psíquico de la persona. Quiere decir, el ser humano es un ser holístico. Ya no lo dije yo. En la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, ya en los años 50, hace una revolución cuando dice el ser humano es un ser, es un sistema abierto que además está interrelacionado con todo el resto de los sistemas. Estamos hablando del sistema y un sistema es el sistema solar y los ritmos circadianos, etcétera. O sea, el ser humano no es solamente, qué pena me daría que yo fuera solamente esto que ustedes están viendo. No solamente somos el físico es algo más, pero el psique es mucho. Y no podemos hablar del psique y el físico, sino psique físico. Es todo junto. El fisioterapeuta cuando trabaja para mejorar la situación de una persona, no solamente lo trabaja desde lo físico, pero está siendo consciente de que está actuando también sobre el psique de la persona. Muy bien, de acuerdo. Y desde esa óptica, ¿qué relevancia tiene la empatía con un paciente en el éxito de una terapia? Muchísima. Muchísima, le digo, hay personas, hay compañeros que a lo mejor no son los genios de la fisioterapia, pero sin embargo tienen una capacidad de empatía tremenda con las personas. Y yo es que tengo mi propia teoría sobre todo esto. O sea, el fisioterapeuta realmente no cura a nadie. Y si me empuja, tampoco el médico cura a nadie. Ponemos los elementos que hacen que el individuo se cure. ¿Me explico? O sea, un médico le da a usted un medicamento pensando que ese medicamento es lo mejor del mundo para que usted se cure. Pero es su cuerpo el que va a reaccionar con ese medicamento para curarse, el cuerpo. Entonces, el fisioterapeuta lo mismo. Si tiene capacidad de empatía con una persona, hay personas que son cerradas por completo. Y bueno, esto sería larguísimo de abordar, ¿no? Porque qué duda cabe que hay personas que tienen una gran empatía en general con todo el mundo, pero sin embargo hay un día que le llega alguien con lo cual no empatiza, por la razón que sea. Qué duda cabe, la empatía es algo absolutamente necesario para un buen desarrollo de la fisioterapia. De la fisioterapia y de cualquier ciencia de la salud, de cualquier relación, de cualquier ciencia o cualquier trabajo que necesite la interrelación de las personas. No vale de nada que yo le moviera a usted esa muñeca rota durante 2 horas, todo el día moviendo la muñeca, 2 horas ahí dándole, si usted no hace una vez por usted mover la muñeca. Entonces, si yo no soy capaz de hacerle ver que lo importante en este caso es que usted mueva la muñeca, yo no voy a conseguir la curación. Le podré mover mucho, pero no por eso. O sea, la empatía es absolutamente necesaria, sí. Muy bien. Tenemos otro asistente por aquí que nos pregunta si las nuevas tecnologías cambiarán mucho la acción directa humanizada del fisioterapeuta. Ojalá que no. Espero que no. Lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. Vamos a ver.
Si de algo estamos seguros los fisioterapeutas es de esto que ya les he repetido anteriormente y también lo he dicho en la conferencia, es que el ser humano es un ser muy complejo y que en absoluto es un motor averiado. ¿Cuándo se avería? No, no. Miren, las enfermedades psicosomáticas, de las cuales yo no quería entrar en ello, pero no tengo más remedio, son enfermedades que aparecen, que son verdaderas enfermedades. O sea, yo no sé si, yo creo que lo habré dejado claro en la charla. Eso de que una persona tiene un problema mental, por ejemplo, yo estoy triste, ahora mismo estoy triste por la razón que sea, estoy abatido, y entonces, ¿cuál es mi actitud? Hombros hacia adelante, espalda encorvada, cabeza baja. Yo estoy haciendo una cosa que nosotros conocemos físicamente como una cifosis. Estoy ampliando mi cifosis ya natural de la espalda. Estoy echando la espalda. Me está saliendo una chepa para que nos entendamos, ¿vale? ¿Cuántas personas conoce usted que han estado mantenidas durante muchísimo tiempo en enfermedades depresivas, etcétera, y acaban, pues, verdaderamente así? Y ya están medio curados, pero continúan así. El fisioterapeuta actúa sobre esa actitud física del individuo, con lo cual buscamos que se invierta el proceso. Si a ese señor desde un problema psíquico le ha llegado este problema físico, nosotros desde una mejora del problema físico tratamos de que mejore la causa psíquica del problema. ¿De acuerdo? No sé si respondo con esto a la pregunta. Creo que sí. Tenemos otro asistente que nos dice, y va un poco al hilo, que los gestos personales, las posturas, el modo de andar, ¿pueden reflejar el carácter del individuo o su forma de ser, como ocurre con la grafología o con la escritura? O... Sí, bastante, bastante. O sea, la expresión corporal de los individuos dice mucho de su estado psíquico. Ustedes habrán visto, por ejemplo, hace un mes y pico, ¿no? Cuando el gordo de la Navidad, a pesar de que no hay mucho motivo de alegría, pero hemos visto que cuando el gordo de la Navidad, a todo aquel que la vea caído el gordo, ¿en qué actitud estaba? ¿Estaba así como yo le he dicho antes? No. Estaba así, ¿no? Estaba echado hacia atrás y expresivo y, de acuerdo, todo lo contrario. Eso que lo estoy hablando de una manera muy exagerada ahora, porque he hablado de una persona muy deprimida, de una persona enormemente feliz porque se ha hecho millonario, eso lo podemos traducir también a pequeñas escalas. Entonces, qué duda cabe que una persona cuando está caminando con preocupaciones, etcétera, no anda como cuando no las tiene. Como hemos visto en la charla, hemos visto un mapa hecho está hecho por los compañeros de una universidad de Finlandia, donde se ve precisamente cómo la energía de los individuos se va a determinadas regiones corporales dependiendo del estado anímico del individuo en ese momento. Y qué duda cabe que sí, mantenidas esas sensaciones, esas vivencias durante mucho tiempo, pueden llegar a conformar un individuo totalmente anómalo. Por ejemplo, una depresión mantenida mucho tiempo hace que una persona llegue a tener esa jiba, esa espalda encorvada, etc. Y bueno, y eso es uno de los ejemplos. Podría haber mucho más, ¿no? Tenemos por aquí otra cuestión que debe de ser de un profesional, porque pregunta si debe abordar un fisioterapeuta con su paciente su estado de ánimo o debe dejar esa opción a que la exteriorice el paciente. No he oído al final. Si debe abordar un fisioterapeuta con su paciente su estado de ánimo o debe dejar esa opción a que la exteriorice el paciente, un poco por todo lo que se habló en la... Bueno, vamos a ver. Yo pienso que un buen fisioterapeuta tiene que empezar por hacer una buena historia. Y en una buena historia se sacan muchísimos rendimientos a una buena historia. No solamente de cuánto mide el arco de movimiento del codo o de la mano, sino
también de cómo está ese individuo. Si hacemos una buena historia de fisioterapia, qué duda cabe que van a surgir esos problemas. Y el fisioterapeuta no es en absoluto ni psiquiatra ni psicólogo, pero debe tenerlos en cuenta a la hora de establecer su tratamiento. De acuerdo, hay bastantes comentarios a ese respecto sobre el mismo tema. Y otro asistente nos pregunta si a raíz de los problemas emocionales derivados de la pandemia se hace más difícil para un fisioterapeuta la valoración de un paciente. Qué duda cabe. La pandemia esto nos ha venido muy grande a todos y nos sigue viniendo grande y sigue estando grande, ¿no? Qué duda cabe que sí. Es más difícil por muchas razones. En primer lugar, hasta hace muy poco porque se tenían pocos medios de prevención de que el propio fisioterapeuta enfermara del paciente. Hasta hace no demasiado. Después porque el paciente en ese momento tiene una cantidad de presiones enormes. Dese cuenta que una persona con un COVID positivo primero está apartado de su familia, dependiendo del grado, porque hay personas que tienen el COVID positivo y sin embargo están perfectamente porque no tienen síntomas e incluso se curan sin haber padecido ningún problema. Tampoco hay que dramatizar tanto, ¿no? O sea, hay personas que llegan a estar positivos de COVID y lo saben porque el análisis dio positivo, pero pasa un tiempo, se le hace otro análisis y ya están negativos y quiere decir que han pasado la enfermedad y no se han dado cuenta. De esos son muchos los que... Lo que pasa es que tenemos que pensar mucho también en todos aquellos que por desgracia no solamente enferman y enferman muy gravemente, sino que además incluso mueren. Entonces, qué duda cabe que el fisioterapeuta tiene difícil la exploración, la valoración del paciente, pero no por ello tiene que intentar de hacerla. Nosotros no podemos establecer un tratamiento si no valoramos previamente. Imposible. Muy bien. Tenemos por aquí otra cuestión que acaba de llegar y que es, ¿cuál es su opinión sobre los aparatos de electroestimulación automática usados domésticamente? Bueno, vamos a ver, se sale un poco de lo que es el tema de la charla, ¿no? Pero los aparatos, está hablando de los estimuladores, de los TENS. Vamos a ver, mi opinión es que es buena. O sea, lo que pasa es que todo es bueno, bien empleado. El mejor medicamento es capaz de matar a una persona. En este caso, el TEN no va a matar a nadie. En principio, el TEN no tiene por qué producir nada negativo. Pero que también es posible que no haga nada y que una persona se gaste un dinero en un TENS cuando no lo necesita o que no lo esté utilizando adecuadamente. El TENS debe utilizarlo una persona bien adiestrada, en este caso un fisioterapeuta, o si en un determinado caso el fisioterapeuta considera que el paciente puede ser aleccionado para utilizarlo adecuadamente, pues, pero siempre bajo la supervisión de un fisioterapeuta, claro. Es un método físico. Tenemos por último aquí una pregunta que de alguna manera ya se contestó, pero bueno, te la leo por si hay algo más que aportar. Sabemos que una alteración emocional puede afectar en la modulación del dolor de una persona, pero podría llegar a influir sobre una lesión estructural, una contractura, un desgarro. No lo he oído bien. Que sabemos que la alteración emocional, un poco lo que llevamos o llevas hablando en la ponencia, puede afectar a la modulación del dolor de una persona, pero podría llegar a influir sobre una lesión estructural, una contractura, un desgarro. O sea, que si una actividad... Lo emocional, sí, entiendo que lo emocional afectaría pues a lo físico en este caso. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a ver. Son las enfermedades psicosomáticas. Mire, mi tesis doctoral fue precisamente sobre eso, sobre las enfermedades psicosomáticas en los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Mire, cuando la mente está demasiado estresada, habría que empezar a hablar de lo que es el estrés. La gente habla del estrés, yo estoy muy estresado y
Y no, el estrés es nada más que el mecanismo de respuesta que tiene el organismo ante cualquier estímulo. Eso es estrés. Así le llaman estrés. Cuando el estrés es bueno, o sea, cuando la respuesta es la adecuada, se llama euestrés. Y cuando la respuesta es la inadecuada, se llama disestrés. Entonces, el estrés es bueno. O sea, el estrés es la capacidad de respuesta que tengo yo ante, por ejemplo, que digo yo, el virus del COVID viene y entonces mi cuerpo lo mata, por ejemplo, y eso es una reacción de estrés. En el gráfico que yo les ponía de Antoniowski, veía cómo los estresores actuaban contra el individuo y entonces si el individuo se defendía, iba hacia la salud y si era el estrés el que iba venciendo al individuo, iba hacia la enfermedad, iba hacia la patogénesis, iba hacia la muerte. ¿Qué duda cabe? Un comportamiento, un problema, un estrés, un estresor psíquico mantenido en el tiempo llega a producir enfermedades. Y les puedo hablar de enfermedades psicosomáticas muchísimas. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad psicosomática. Por ejemplo, el infarto de miocardio está considerado una enfermedad psicosomática, con independencia de que haya además una obstrucción de una arteria o no la haya. Hay veces que no la hay y también se produce. Hay muchísimas enfermedades psicosomáticas. Entonces, sí, efectivamente, un comportamiento, una alteración psíquica, un estado psíquico alterado durante el tiempo, llega a producir lesiones físicas. Esas lesiones físicas pueden ser las que sean. Yo incluso me he atrevido alguna vez, hablando con un amigo mío, traumatólogo, le decía que podría haber incluso esto cualquier compañero que lo esté oyendo me va a decir que estoy loco, pero es así, una fractura traumática, una fractura psicosomática. Vamos a ver, ¿cómo? Usted imagínese que en un momento determinado yo estoy, no sé, felicísimo porque me voy a ir a pescar. Esta tarde me voy a ir a pescar con unos amigos. Pero resulta que en ese momento, cuando yo ya estoy dispuesto a irme a pescar, resulta que me llama un amigo diciendo que está muy mal, que tiene ganas de tirarse por un barranco. Está muy mal. Entonces yo, lógicamente, voy a dejar de ir a pescar y me voy a ir con mi amigo que me necesita más. Cuando llego allí, resulta que a él se le ocurre que tenemos que ir a dar un paseo por el campo y yo tengo que acceder porque él está muy mal y quiero, bueno, seguir un poco sus deseos, ¿no? Yo estoy en un sitio donde no quiero estar. He dejado de estar en el sitio donde quería estar, con la gente que quería estar. Estoy donde debo estar, pero no donde quiero estar. Entonces, yo en un momento determinado puedo no ver aquella piedra que él sí ve y tropezar y caerme y romperme la rodilla, por ejemplo. ¿Vale? El origen de todo eso no era ni que yo me he caído. ¿Por qué me he caído? O sea, si llegamos a la última consecuencia de la etiología de mi caída, o sea, la fractura es porque yo me he caído, vale. ¿Pero por qué me he caído? ¿Por qué no vi la piedra? Pues porque mi mente estaba en otro sitio, los estresores míos habían hecho que mi mente estuviera en otra parte, no estaba yo pendiente del tema. Estaba preocupado con mi amigo, estaba preocupado porque no estaba allí. Entonces, ¿qué duda cabe? Se pueden producir lesiones físicas traumáticas incluso, debido a que el estado psíquico no estaba bien. ¿Cuántos accidentes se producen cada día porque la gente no está bien? ¿Cuántas veces nos hemos pasado un semáforo porque estábamos preocupados por un problema? Y hemos podido matar a alguien o matarnos nosotros. Cuidado con los estresores. A mí me da mucha alegría ver que la gente cada día va más a los gimnasios y que se ponen fuertes y etcétera. Pero yo pregunto a esta gente que se van tanto a los gimnasios, ¿dedican también 1 hora o 2 horas al día a poner en regla su mente, su psique, su estado de relax, tratar de apartarse un poco de los estresores? Yo creo que ahí está la cuestión. Debemos buscar ese equilibrio entre el psique y el físico y ese equilibrio necesita también que le dediquemos un tiempo también al psique, a pensar, meditar, en fin. De acuerdo.
Otra pregunta sería de otro asistente, ¿sería adecuado una promoción? Vemos todos los beneficios que proporciona la fisioterapia. ¿Sería interesante que desde la salud pública se promocionase más la fisioterapia como, quiere decir, que resulte incluso rentable por todos los beneficios que aporta, incluso como para dejar el consumo de tanto fármaco? Muchísimas gracias por la pregunta, porque qué pena que no lo tengo aquí a mano, pero lo tengo. Hace aproximadamente, tiene que hacer ya unos 18 años, era yo vicepresidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, y en una de las entrevistas que me hicieron en la prensa, presenté un estudio en el cual nosotros decíamos que el uso de la fisioterapia ahorraría muchísimo dinero y muchísimas enfermedades secundarias a los tratamientos con antiinflamatorios. ¿Qué duda cabe? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Los políticos en general quieren efectos inmediatos. Dese cuenta que un político es elegido para 4 años y quiere que todo ocurra en 4 años para volver a ser elegido. Hay poca gente, hay pocos políticos, digamos, con amplias vistas hacia un futuro, pensando en ese mañana, en crear algo para después. No, todo es inmediato. La inmediatez es lo que prima. ¿Qué duda cabe que si nosotros actuamos, por ejemplo, la cantidad de miren, los antiinflamatorios, con todo lo necesarios que son cuando el médico considera que debe darlos, hay veces que los da porque no tiene más remedio, porque no hay suficiente fisioterapeuta en los servicios, y entonces no tiene más remedio que dar el antiinflamatorio, sabiendo que lo que debería hacer sería, en circunstancias normales, mandarlo al fisioterapeuta para que él valorara y viera si con los tratamientos de fisioterapia podría mejorar aquel cuadro. Pero no, optan por lo fácil, porque ellos no tienen más remedio que hacerlo, porque no cuentan con fisioterapeutas suficientes. Fisioterapeutas en España hay muchos, pero casi todos están trabajando en la vida privada, porque en lo público realmente hay poco, muy poco. Entonces sí, qué duda cabe que sería necesario que hubiera un mayor aporte de fisioterapeutas. Y donde no hay fisioterapeutas en España, testimonialmente en Madrid me parece que hay 1 o 2 centros que los hay, y no sé si en Barcelona 1, es en salud mental. En salud mental resulta que los equipos de atención a la salud mental tienen psicólogo, psiquiatras, tienen terapeutas ocupacionales, tienen yo que sé la cantidad de cosas, y no tienen fisioterapeutas, tienen enfermeros, que además todos son necesarios en el equipo, pero por Dios, la atención física del individuo esa es el fisioterapeuta y debe estar ahí. Debe estar ahí. En fin, esperemos que algún día se den cuenta y estemos ahí. ¿Alguna pregunta más? Sí, mi compañera Inmaculada tiene otras preguntas. Inma, adelante. Sí, un comentario más que una pregunta de otro asistente. Dice, los extremos, como atletas o intelectuales de alto nivel, pueden tener estadísticamente más salud integral que el resto de la población. Entiendo que relaciona, pues, eso, el deporte y el trabajo intelectual directamente con la salud. ¿Me ha oído? Sí, he oído. Lo que pasa es que no entiendo bien la pregunta, porque lo que me dice es si los intelectuales tienen más grado de salud que las personas que no lo son. Sí, más o menos. Y los atletas, o sea, la gente que tiene, digamos, no, en absoluto. Vamos a ver. Voy a decir una barbaridad, y además dicha en un medio público va a sonar peor. Sport is mort. El deporte es muerte, sería la traducción. Bueno, eso no es tan así, pero si usted se pone a mirar
todos los deportistas de alto nivel, la cantidad de lesiones que tienen, usted además que tiene que poner el televisor los lunes en los deportes, y verá usted que fulanito se rompió la rodilla, que el otro el ligamento cruzado, que el otro no sé qué, el otro se cayó de la moto, el otro que... O sea, el deporte de alta competición es un deporte, o sea, es lesivo, es lesivo. De hecho, hay muchos chavales que van a estudiar fisioterapia, les pregunta, ¿por qué vas a estudiar fisioterapia? ¿A qué te quieres dedicar? ¿A la fisioterapia y al deporte? Porque es que asocian mucho lo que es el tratamiento de la fisioterapia en los problemas físicos, sobre todo en los deportistas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Todo depende del grado de... Vamos a ver, miren, hay personas que no son intelectuales, que viven en un campo que además los pobres a lo mejor ni llegaron a aprender a leer y a escribir, pero que tienen tiempo de meditar y son grandes filósofos de la vida y que viven muchísimos años. Hay que tener muy en cuenta el tema de los estresores. Usted ahora me dice que un científico que va corriendo, que se toma un bocata y una Coca-Cola corriendo porque no puede ir a casa porque resulta que en el tubo de ensayo tal hay no sé qué que tiene que mirar ahora y después no puede y mañana no duerme. Todos esos estresores le pasan factura, seguro, seguro. Pero yo no estoy de acuerdo en que el deportista de élite tenga que estar mejor en salud, ni que el intelectual tenga que estar mejor en salud. Yo pienso que el equilibrio está en cuidar el cuerpo y cuidar el espíritu. Cada uno cuida el cuerpo y el espíritu como puede. Yo cuando estuve en Alemania, en el año 73, estuve becario en Alemania, me llamó mucho la atención cómo allí había, en la Universidad de Hannover, donde yo estaba, había una orquesta de médicos. Es curioso, ¿eh? O sea, te encontrabas a un cirujano, a un tal, que cuando terminaba todo aquello, después iban a ensayar y a tocar música, pero en plan bien, ¿no? De hecho, tengo un amigo que es director de una orquesta filarmónica de médicos. Quiere decir, allí se trata, o se trataba en ese momento, yo creo que siguen haciendo, claro, de cuidar no solamente el conocimiento y el físico, también tenían sus horas de gimnasia, etcétera, sino también su cultura y su relax. El relax es muy necesario. El relajarse es muy necesario, muy necesario. Tratar de quitarse preocupaciones, etcétera, y después tratar de solventar los problemas, por supuesto. No quiere decir que uno sea un irresponsable que no quiere saber de problemas. Los problemas están ahí y hay que solucionarlos. Pero hay que buscar cada día ese hueco para que haya un cierto oasis donde los estresores queden aparte y el individuo pueda estar un poco relajado, porque es que si no, las enfermedades psicosomáticas vienen, seguro. No sé si he contestado la pregunta. Sí, perfectamente. Y ahora una serie de preguntas encadenadas que vienen de una filósofa y yo creo que es de enjundia el tema que plantea. Empieza diciendo, ¿cómo el cerebro genera ideas, sentimientos inmateriales? ¿En qué momento la materia adquiere conciencia y, por tanto, cómo un masaje, un tratamiento fisioterapéutico puede mejorar la mente? Bien, buena pregunta, muy interesante. Vamos a ver. Resulta que está más que comprobado y más que estudiado y científicamente demostrado que el masaje produce una liberación de endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias que son todas beneficiosas y que están en el cerebro y que van a producir una cantidad de beneficios a todas las neuronas cerebrales increíbles. Luego, ya con eso tendríamos suficiente. O sea, el masaje, miren, yo le voy a poner un ejemplo. La caricia es un masaje. La caricia es un masaje. Si alguien no ha sentido alguna vez una elevación de este mundo, si alguien no ha tenido alguna vez la experiencia de que el mundo se le queda pequeño ante la caricia de una madre,
entonces que no va a entender nunca la importancia de un masaje. No sé si le contesto la pregunta. Pues Yo ya no tengo que me acaricie, pero recuerdo las caricias de mi madre y recuerdo la cantidad de beneficios que produjo en mí. Entonces, pienso que esa pregunta está llena de filosofía, está llena de verdad y mi respuesta también lo está. Pienso que el masaje puede producir muchísimos beneficios, unos demostrados físicamente por aquello de las endorfinas, ¿no? Y otros demostrados a mí por medio de la vida por la cantidad de vivencias tenidas con el masaje. Muy bien, Miguel, muchas gracias. María Jesús, con esto te devuelvo la conexión a ti. Muy bien. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Sí, vale. Muy bien. Muchas gracias, Miguel, otra vez, en nombre de todos, por habernos tan detalladamente hacernos ver la relación entre la salud mental y la salud física. Y también el papel tan importante que tienen los fisioterapeutas en nuestra vida. Muchas gracias otra vez por habernos hecho pasar unos momentos tan agradables. También desde aquí quería dar las gracias al chat porque con sus preguntas creo que lo hicieron muy vivo esta conferencia. La verdad es que gracias a todos y esperamos verte este verano con nosotros y poder por lo menos tener esa cena que siempre tenemos con nuestros conferenciantes al final de las conferencias en las que charlamos de todo y hacemos amistades. Muchas gracias Nosotros y un abrazo. Ya somos amigos, María Jesús, y por supuesto que será un placer estar ahí con vosotros. Os felicito enormemente y además de corazón porque sois un equipo extraordinario y porque, como dice la gente joven hoy, os lo curráis, trabajáis mucho y muy bien. Es muy fácil hacerlo con gente como tú, o sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han seguido la charla y os abrazo a todos. Cuidaos mucho. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.